Me presento, mi nombre es Alejandro Celio Roa, pertenezco al grupo 87 de Electrónica de Potencia. Estoy cursando el programa de Ingeniería Electrónica de la UNAT y a continuación les enseñaré mi documento para tener soporte de mi entidad y pasaré a iniciar a sustentar el punto 1 de la fase 4, el convertidor AC y DC. En esta parte, bueno, la primera parte tenemos unos parámetros, ¿cierto? Para el diseño del variador de velocidad. Estos parámetros ya vienen estandarizados, menos el rango de operación de frecuencia, que fue un valor que tuvimos para escoger. En mi caso fue de 70 Hz a 120 Hz. De resto, pues la entrada de voltaje para todos era 115 volts, frecuencia 60 Hz, voltaje de fase 115, 1.5 caballos de fuerza, la potencia del motor 9.5, la corriente terminal, el factor de potencia 0.82. Bueno, aquí vamos a entrar a resolver de forma matemática algunos datos que necesitamos. Para ello comenzamos hallando el voltaje pico. Este voltaje pico va a ser igual al voltaje RMS, que es el que nos están dando acá, 115 volts, y lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 2. Entonces esto nos da 162.6 volts como voltaje pico. Ahora vamos a proceder a hallar el rizado. Para el rizado que yo escogí es el de 3%. Entonces este rizado de pico a pico lo vamos a multiplicar, el valor que hallamos pico, para hallar el voltaje rizado pico a pico. Entonces esto lo multiplicamos por el rizado 0.03, nos da un valor de 4.878 volts. Y esto ahora lo reemplazamos, lo dividimos por 2 para hallar el voltaje rizado pico. Entonces, dividiendo este valor, nos da 2.39 volts de voltaje rizado pico. Bien, ahora ya con este valor podemos continuar para hallar el valor del voltaje de salida DC. Entonces, para esta relación tenemos que el voltaje de salida DC será igual al voltaje pico menos el voltaje rizado pico. Entonces, restamos estos dos valores hallados y vamos a tener que a la salida debemos encontrar 160.2 volts DC. Ok, entonces ahora que seguimos hallando vamos a hallar el capacitor del convertidor de AC a DC. Para ello, entonces utilizamos la ecuación de voltaje de rizado pico a pico será igual a la corriente sobre dos veces la frecuencia por el condensador. Aquí despejamos el condensador y vamos a tener que condensador es igual, o la capacitancia va a ser igual a la corriente sobre dos veces la frecuencia por el voltaje de rizado pico a pico. Entonces, reemplazando valores, bueno, aquí vamos a asumir un amperaje de 7 amperes, ya que el nominal del motor va a ser de 9.5, entonces tenemos la opción de tener algo por debajo de esos 9.5. Entonces, seleccionado 7 amperes, reemplazando valores, me da que el condensador a usar debería ser de 12 microfarads. Ahora podemos hallar también, ya con la LIDO, una resistencia de carga, también que puede complementar el circuito de salida del convertidor de AC a DC. Para ello dividimos el voltaje DC sobre la corriente que hemos asumido 7 amperes y nos da una resistencia de carga de 23 ohmios. Entonces ya ponemos los parámetros sobre esta tabla, ya sabemos que el voltaje rizado pico a pico es de 4.878 volts, que el capacitor filtrado lo tenemos a 12 microfaradios a 160 volts, porque pues tiene que ser poco superior al voltaje de la salida para que nos vaya a sufrir daños. Y pues que el voltaje hallado de salida en DC será de 160.2 volts. Bueno, la otra parte de cálculos matemáticos que requerimos hacer, desarrollar, fue el tema de hallar el filtro pasabajas para mejorar la señal antes del ingreso al motor. Entonces, para ello formulamos que la frecuencia de corte mínima es igual al 10 por la frecuencia de paso, que va a ser la frecuencia senoidal, que será la que modifiquemos, y la frecuencia máxima será la frecuencia máxima liminar, hace referencia a esta, sobre 10. ¿Cuál es esta frecuencia? La frecuencia que hemos seleccionado como triangular en la fase del comparador del circuito SPW. Entonces, al hallar estos resultados, la frecuencia de corte máxima, ahora podemos hallar la frecuencia de corte promedio, que esta pues es la relación, lo relacionamos como la frecuencia de corte mínima más la frecuencia de corte máxima, esto dividido en 2. Entonces hacemos la operación y tenemos que una frecuencia de corte promedio de 351 Hz. Listo, teniendo esta frecuencia, entonces ya podemos hallar ya sea el condensador o la bobina que nos va a servir a mejorar la señal antes de la llegada del voltaje del motor. Entonces, para mi caso, podríamos asumir ya sea la bobina o el condensador. Voy a asumir un condensador de 100 microfaradios y despejamos el valor de la bobina. Al reemplazar, pues me da un valor de bobina de 2.1 megahertz. Listo. Entonces ya aquí pasamos al diseño como tal de todo el circuito. Esta parte que está casi que bordeada hacía parte del tema del circuito del convertidor SPWM, ¿cierto? Hasta ahí habíamos llegado en la actividad pasada. Y pues ya se complementa con toda esta parte que hace referencia básicamente a dos. Bueno, aquí un inversor nuevamente, configuré un inversor para invertir la señal de la SPWM, que la requieren los drivers a su entrada. Tenemos el puente H, tenemos el convertidor ACS, del cual hablamos ahorita sacando los cálculos, y tenemos la parte del motor con sus filtros pasadas. Bueno, aquí ya vemos más de cerca el diseño del convertidor ACS. Tengo la fuente AC, fuente de diodos, condensador con el valor que calculamos, la resistencia de carga también con su valor calculado, y aquí conectando las señales para saber cómo se comporta. Pues aquí no es tan claro, pero pues sí podemos ver claramente la señal senoidal de la entrada, la que genera la fuente, y aquí encima, de color rosado, casi magenta, podemos ver la señal rectificada que hace parte a la señal o hace referencia mejor a la señal DC que ha sido transformada. Bueno, en esta parte continuando, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos generó el osciloscopio? Nos generó, bueno, aquí pues quería graficar la señal inversa de la SPWM y esta es como se ven las señales de la salida de altas y bajas de los drives que controlarán el puente H. Continuando, entonces aquí vemos las señales del puente H, las salidas. Podemos apreciar visualmente, se nos genera aquí al ojo ya desde la forma que le está generando las señales, con sus picos y sus bajos, nos muestra ya una forma.
posible de onda senoidal, que es el objetivo. Y pues finalmente aquí lo logramos, que esta es la forma que tenemos después del filtro pasabajas, que es la que ingresa al motor y pues le permite su funcionamiento. Bueno, aquí está explicado el comportamiento del circuito, entonces aquí tomé el periodo de las ondas para poder medir el valor en segundos y poder calcular la frecuencia que está teniendo esta onda. También de la misma forma, como nos pedía el ejercicio, hallamos el valor. Para mi caso, pues, un poquito irregular la onda, entonces por eso preferí tomar valores pico a pico y dividirlo por dos para hallar el valor pico que nos pedía la tabla, ahorita ya la mostramos. Entonces así fue con 60 Hz, eso es de donde lo modificamos, el generador de la señal senoidal que entra al circuito SPW. Aquí ya lo cambiamos, lo modificamos a 100 Hz, pues ¿qué pasó? Que el motor giró más, ganó más revoluciones, ganó más velocidad y pues obviamente la frecuencia fue más alta. Realmente a 120 Hz, que fue mi tope máximo, el circuito se comportó de igual forma, el motor giró de manera más rápida y el voltaje aumentó al igual que la frecuencia. Bueno, aquí compilé los datos generados y pues el comportamiento fue normal, dentro de lo que se espera. Vamos con eh, el simulador. Proteus nos muestra aquí, bueno, esto como lo venía explicando era la parte inicial de mi circuito, que hacía referencia a la SPWM, entonces pues su inversor, sus comparadores y su diferenciador para generar una señal SPWM, que agregué, entonces empecé agregando un inversor de, que va a permitir mmm, que entre una señal, la señal SPWM que la necesitan los drivers, y están los drivers configurados de cierta manera para que me entreguen la señal al puente H y este a su vez conmute de manera muy rápida, haciendo generar que por switcheos muy rápidos empiece a tomar la forma el circuito o la señal que necesitamos para que el motor opere. En esta parte superior, que ya lo hemos visto a detalle, está el puente H, el puente de diodos, en general el convertidor de ACS, que pues entrega la alimentación al puente H. ¿Listo? Entonces vamos a poner a correr el simulador y vamos a tener nuestras imágenes de los diferentes osciloscopios que tengo en diferentes puntos para que me pueda generar las gráficas, yo pueda comprobar que el funcionamiento, bueno, aquí mientras se nos genera la señal del osciloscopio podemos ver el funcionamiento del motor, ya empezó a girar. Bueno, espérenme, yo creo que no he curado las imágenes, entonces las voy a curar y nuevamente va a correr el simulador. Ok, acá tenemos las señales de los osciloscopios y de los generadores de señal. Bueno, acá este es el que nos va a permitir variar la frecuencia y este pues el generador de la señal comparadora, la triangular, pues no la requerimos. Voy de atrás para adelante. Aquí que tenemos, bueno, aquí no hemos generado señal. Aquí que tenemos el inversor, lo que explicaba ahorita, el inversor de la señal SPWM, que la requiere los drive para evitar de que haya un control óptimo en el puente H. Esto pues hacía parte del circuito del anterior que se explicaba. Un tema de comparación ahí, acá como generábamos la señal SPWM, la señal senoidal, la invertida, la comparada, la portadora, y aquí el verde cómo generamos la señal SPWM. Bueno, aquí que podemos ver, en esta imagen, podemos ver el comportamiento del drive, de las salidas de los drive, con sus salidas altas y sus salidas bajas, que pues evidentemente van cada una a alimentar el puente H de manera correcta para que pues este haga su conmutación de la manera óptima. Bueno, acá qué más tenemos. Bueno, aquí podemos ver más detalladamente, esta es la señal senoidal del convertidor AC, entonces esta es la señal de la fuente y aquí vemos el rizado que se genera y esta señal hace referencia a la señal DC, o sí, la señal DC que se transformó del AC. Aquí, bueno, como explicar un poco el proceso, que me costó un poco saber cómo calcular la frecuencia, porque no lo hice bien. Pero entonces, más o menos, hacía este ejercicio, sacar el periodo, la onda, tomar este tiempo, eh, dividir uno sobre este tiempo y ahí me comprobaba la cantidad de la frecuencia. Bien, bueno, acá se me iba pasando, pues esta es la salida del puente H. Ahí lo que yo explicaba, el aspecto visual que nos da de ya empezarse a formar la onda. Bueno, y finalmente voy a mostrar cómo. Acá tenemos, bueno, estas señales que hacen referencia, aquí son tomadas del filtro bajas, tanto de una línea del motor como la otra, ¿cierto? Esa es la imagen que nos está mostrando el osciloscopio, y entonces vamos a modificar la onda, la frecuencia. Entonces aquí vamos a aumentar a 100, que fue la otra que yo seleccioné, y pues ¿qué pasa? Inmediatamente el motor empieza a ir a ganar velocidad, ¿cierto? Y pues la onda tiene otro comportamiento, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a aumentar un poquito, para comparar ahorita que hagamos el cambio cuando lo mandamos a la máxima frecuencia. Estaríamos en 100, vamos a tomar acá los datos, y pues ya por temas de tiempo entonces vamos a acelerarlo todavía más a 120 Hz. Y acá vemos cómo se comporta el cambio de frecuencia, cómo afecta directamente la onda, se ve reflejado y podemos ver el aumento en el voltaje casi que de inmediato, y pues el motor irá ganando la velocidad necesaria. Bueno, espero haber dado alcance a la explicación y agradezco su atención. Hasta la próxima.